La meditación de la palabra de Dios de este domingo me hizo pensar en esto. 3 verbos que los verificamos permanentemente en nuestra vida. Parecerse, parecer, ser. Con mucha frecuencia uno identifica a alguien por alguien a quien se le parece. Eso sucede con el niño recién nacido y todo el mundo comienza a encontrarle parecidos. Se parece a. Eso sucede con lo que uno hereda, porque parece que lo heredado de otras personas está presente en muchas. Nos parecemos. Eso puede ser también por lo que uno imita y de pronto uno termina actuando por imitación de otras personas. Quiero ser como tal persona, quiero parecerme a. O también por lo que alguien a uno quiere imponerle. Tú tienes que ser así, tienes que actuar así, tienes que pensar así, tienes que parecerte a. Parecerse. Pero también con frecuencia uno identifica a una persona por lo que parece ser, es decir, lo que se nota. Inevitablemente lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, se refleja en lo que nosotros decimos. En esta semana apareció un texto bíblico que decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno va diciendo, tal persona parece que es así. Parece. Claro, anhelamos no ser juzgados por apariencias. Y ese es el deseo de todos. Porque es que la primera imagen impacta positiva o negativamente, pero puede ser una pura apariencia. Puede ser una pura apariencia en el sentido duro del término, que es hipocresía pura. Una persona que sencillamente aparenta ser una cosa que no es. O sencillamente es los primeros impactos que uno puede tener de una persona. Es frecuente y es duro esa descalificación despiadada que muchas veces uno puede hacer por lo que uno cree que la gente es. Pertenece a tal grupo, tiene que ser así. Pertenece a tal filiación política, tiene que ser así. Pertenece a tal familia y todos ellos siempre han sido así, o sea, tiene que ser así. Las redes sociales son durísimas. Basta que una persona se presente bajo alguna consigna e inmediatamente viene todo lo demás. Si pertenece a determinado grupo, tiene que decir, y tenemos por lo tanto que despedazarlo como de lugar, porque parece que es así. Parecerse, parecer, las apariencias, pero también ser. Identificar a las personas no por a quienes se parece. Identificar a las personas no por sus apariencias, sino identificar a las personas por lo que ellas son. Pero ¿cómo es de difícil conocer a las personas? ¿Cómo es de difícil? Porque parece que a veces los seres humanos tuviéramos como ciertas trastiendas por allá, unas zonas ocultas que por vergüenza o por pudor nunca se manifiestan, o que sencillamente pertenecen al ámbito privado de las personas, así de simple. Pero también qué hermoso es ir conociendo a las personas a través del hecho de compartir la vida, a través del hecho de unirnos para construir juntos algo, a través del hecho de comprometernos recíprocamente en ciertos ideales comunes. Qué hermoso es aprender a conocer las personas sencillamente confiando en ellas. O digámoslo así, qué hermoso es conocer a las personas porque las amamos. Y eso es mucho más allá, que no tienes que parecerte a nadie. Y tampoco yo te juzgo por las apariencias que tú das, porque tú eres así y porque yo soy así. Yo creo que eso sucede también en nuestra relación con nuestro Señor. Él hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Para mucha gente, creo yo hoy, esta pregunta le es totalmente indiferente. Totalmente indiferente. Porque cada día son más las personas
que sencillamente van quitando de su vida la referencia a lo religioso, y específicamente a lo religioso cristiano y a lo religioso católico. Y cada día son más las personas que sencillamente dicen: yo puedo construir mi vida sin necesidad de referirme a Dios y no lo necesito, entre otras cosas. Por eso, para esas personas esta pregunta es insignificante, no tiene ninguna razón de ser. Más bien, todo lo contrario, es posible que le produzca rabia, que le produzca resentimiento, porque sencillamente al nombre Jesús, al nombre Cristo, al nombre cristianismo se asocian muchas cosas feas, muchas cosas desconocidas, y para mucha gente sencillamente esto no tiene ninguna importancia. Vitalmente en su vida no tiene ninguna relevancia. Es posible que a otras personas les llame la atención, porque es que parece que esa figura de Jesús es interesante. Ha inspirado muchas cosas a lo largo de 2000 años, muchísimas cosas. E incluso muchas personas que no son creyentes reconocen que Jesús encarna un poco de ideales verdaderamente valiosos y que son ideales para una vida sana en comunidad. Lo que Jesús hizo encarnó justicia, fraternidad, igualdad, verdad, no sumisión a los poderosos, y eso atrae, eso fascina, eso encanta. Pero es posible que a mucha gente les interese Jesús por esa razón. Un gran humanista, una persona que encarnó un ideal de vida humana magnífico, con una serie de valores inmensos, y por eso a muchas personas les interesa. Pero para nosotros que hemos recibido el don precioso de la fe, y de la fe cristiana, y de la fe en el ámbito católico, en la familia católica, no puede ser una pregunta insignificante, porque es que de ahí encuentra uno una orientación para su vida. Siguiendo con los términos que yo propuse al comienzo, sí, Jesús es alguien que se parece. ¿Quién dice la gente que soy yo? Un profeta. Se parece a los profetas. La figura del profeta en la Biblia es muy interesante. La gran fuerza que tiene el profeta es su voz. No tiene otra fuerza. Normalmente no tiene un arma, normalmente no tiene un grupo, normalmente es su voz. Esa es la fuerza del profeta. Una voz que en tiempos de problemas y en tiempos de crisis anuncia tiempos nuevos, porque Dios intervendrá en la historia. Y por eso la voz profética se vuelve voz de esperanza. En tiempos difíciles, como es de importante escuchar noticias buenas que nos digan que vamos a salir del problema y que inclusive parece que se avecina. Y por eso despierta una manera de vivir distinta, para que la crisis a uno no lo aporree y no lo tumbe. La voz profética es voz de esperanza por eso. Pero la voz profética es muy incómoda, y eso pasó en toda la Biblia, porque es una voz que denuncia lo que es contrario al querer de Dios. Por eso denuncia el pecado, la injusticia contra las otras personas, la injusticia frente al mismo Señor, y por eso es una voz de recriminación, pero que sobre todo invita a la conversión. Eso es una cosa muy bella. La voz profética no es una voz que pretende que uno sencillamente esté todo el tiempo con un sentimiento de culpa, enlodándose toda su vida de sus propias faltas. No es eso. Es una invitación a algo distinto, a una vida distinta. Y muchas veces la voz profética también, por eso, es una voz que nos confronta en las conciencias y que sencillamente nos invita a un cambio. Todo eso es la voz de los profetas. Y para muchos Jesús se parece a los profetas. Parece que sí, porque es que resulta que la voz de Jesús es única. Para muchas personas fue una palabra de esperanza como no la había en otro lugar. Para muchas personas fue una voz de consolación en medio de muchas tribulaciones de la vida humana. Para muchas personas ha sido una voz de interpelación.
Cuando uno de verdad acepta en un momento determinado de su vida confrontarse con la palabra de Jesús. Y uno va descubriendo aquí como que toca replantear algo en mi vida. Para muchas personas es una hermosa invitación, y quisiera decirlo de esta manera, a que vivamos a la altura de su proyecto. Porque el proyecto de vida de Jesús es alto, es magnífico, y uno puede vivir muy por lo bajo. Jesús se parece a un profeta, parece que sí. Como todos nosotros parece que nos parecemos a alguien, o como uno comienza a conocer a alguien para ver a quién se parece, pero es una primera aproximación, no más. Parece que Jesús no solamente se parece a alguien, sino a estos discípulos descubrieron en él algo, en Jesús, pero también por inspiración Pedro va diciendo una hermosa respuesta: tú eres el Mesías. Para los judíos de la época de Jesús, la palabra Mesías era muy importante. Representaba el último y definitivo enviado de Dios a la historia humana. El gran rey de la descendencia de David, que iba a conducir al pueblo hacia la salvación esperada y que llevaría la historia de Israel a su punto pleno de realización. La esperanza, el Salvador. Ese era el Mesías para los judíos. Y los discípulos responden eso. Pero miren ustedes, con un enorme peso de las apariencias. Porque muchos de los discípulos esperaban en Jesús un Mesías, Salvador, liberador, lo que uno quiera, de carácter político. Iba entonces a liberarlos del yugo del imperio dominante. O también un Mesías prodigioso, el que va haciendo milagros todo el tiempo. Y tan importante fue eso que hasta la última escena de Jesús en la cruz le estaban pidiendo un prodigio. Un pobre hombre vuelto pedazos en la cruz, un pobre hombre desbaratado en la cruz. Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y creeremos. De principio a fin, la gente encontrando en Jesús más o menos un milagrero. Y ese era el Mesías que esperaba. Parece que eso es. No solamente se parece a los profetas, sino que parece que es eso. Y sin embargo Jesús va complementando el discurso en algo absolutamente inesperado para los discípulos. ¿Qué significa la palabra Mesías? El ungido. Dentro de poco nos vamos a encontrar con los jóvenes de confirmación, ¿verdad? Yo voy a hacer en la frente de ustedes una unción con un aceite que se llama crisma. Desde el Antiguo Testamento, ¿en qué consistía la unción? En que un rey, un sacerdote o un profeta, cuando eran escogidos para una misión, se realizaba sobre ellos un rito que era derramarles aceite sobre su cabeza. Esa era la unción. Derramaban aceite sobre su cabeza, con lo cual se indicaba que había sido escogida esta persona y había sido consagrada para una determinada tarea, de tipo político, de tipo comunitario, de tipo religioso. Jesús es el ungido, y de hecho la palabra Cristo significa ungido. Y de hecho la palabra Cristo que todos hemos aprendido es la versión en griego de la palabra en hebreo Mesías, exactamente la misma, el ungido. De tal manera que él recibió una unción, pero no con aceite, como pasaba con los reyes, sino con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y aquí Jesús va contándoles en realidad quién es él, no a quién se parece, no lo que uno quiere encontrar en él, y muchas veces, pues según las expectativas que uno tenga, y a la hora de la verdad con frecuencia, también muchas veces según las conveniencias que uno tenga. Yo quisiera que mi Dios actuara de esta manera en mi vida. Y uno quisiera direccionarle la manera como el Señor actúa según lo que yo creo que Él tiene que hacer por mí. Direccionarle. O como decía un día el Papa Francisco, ponerle agenda a Dios. Tienes que actuar determinado día.
Fijo, a esa hora tienes que estar ahí. El resto de tiempo parece que no. Y Jesús va diciendo, no, que no solamente él, sí parece que se parece a un profeta. Además que parece ser el Mesías, porque dice cosas extraordinarias y porque realiza unos gestos maravillosos y porque nos multiplica. Sino Jesús va diciendo, yo soy el Mesías. Pero muy diferente al que ustedes se imaginan. Yo soy aquel que se identifica con la primera lectura de Isaías. Un siervo que sufre cargando sobre sí mismo el sufrimiento de otras personas. Nada que ver con un líder político, nada que ver con un líder comunitario que va a levantar al pueblo contra los dominantes, nada que ver con eso. Yo soy aquel que sufro haciendo mío el sufrimiento de otros. Identificado con un hombre sufriente que va a pasar por la cruz y que hizo de su vida un acto permanente, ininterrumpido, minuto a minuto, de entrega por las personas necesitadas, que hizo de su vida sin descanso y sin respiro una experiencia permanente de servicio a otras personas, de solidaridad haciendo suyo el sufrimiento de otros, trayendo redención a las crisis humanas. Y ese es Jesús el Mesías, no como parecía que fuera, no como ellos quisieran que fuera, sino como Él en realidad quiso hacerse presente. Por eso entonces hablará de la cruz, y por eso entonces hablará también de la victoria sobre aquello que destruye la vida humana, y especialmente la muerte que destruye la vida humana. ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de Pedro fue precisa, pero fue parcial, fue incompleta. Fue precisa, porque Él es el Mesías, pero fue incompleta, porque ese mesianismo que ellos esperaban, Jesús lo presenta de otra manera. No es la confrontación de poder con poder, cualquier tipo de poder. El mundo está movido fuertemente hoy por emporios económicos. Y hagamos balance de emporios económicos y fuerzas económicas que contrabalanceen todo. Y Jesús se escapa de todo esto y toca la vida humana y las fibras humanas desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Y eso lo hace con una actitud de entrega y de servicio total. Ese es el Jesús, mi querida comunidad, ese es el Dios en quien creemos. Creo yo de corazón, es el Dios en quien vale la pena creer. El Dios de los milagros, no, es limitadito. Y sencillamente el Dios de los milagros nos privaría de lo más importante, una fuerza ilimitada de amor, de solidaridad, que es capaz de hacer suyo nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y que es capaz de transformarlo en su propia cruz. Y eso creo yo que es lo que los seres humanos verdaderamente necesitamos. El Dios triunfador de poder con poder, sencillamente nos mete a nosotros en problemas grandes. El Papa Francisco lo ha dicho tantas veces, y en este bellísimo documento que nos regaló ya hace unos meses, Hermanos Todos, habla al final del papel de las religiones en la construcción de la fraternidad, porque muchas veces en nombre del Señor hemos cometido barbaridades los creyentes, barbaridades, en nombre de Dios. Y el Dios en quien vale la pena creer es este, es el Dios desarmado, es el Dios sencillamente vulnerable. Hemos hablado tanto tiempo nosotros en la pandemia de nuestra vulnerabilidad, pero eso nos ha hecho descubrir el rostro más hermoso del Señor, que el Señor en quien creemos también fue vulnerable. Y solamente un Dios débil es capaz de hacer suyas nuestras debilidades. Solamente un Dios sufriente es capaz de hacer suyos nuestros sufrimientos. Solamente un Dios crucificado es capaz de hacer suyas nuestras cruces. De lo contrario, no.
Ese es el Dios, creo yo, en quien vale la pena creer. Ese es el Dios, me parece a mí, que manifiesta Jesús. Pero creo que eso nos conduce a una consecuencia. Y nosotros, como discípulos de Jesús, ¿qué? ¿A quién nos parecemos? ¿Qué parecemos ser? ¿O en realidad qué estamos llamados a ser? Tú piensas como los hombres y no como Dios. Creo que Pedro no esperó jamás una respuesta tan descalificadora como la de Jesús. Apártate de mí, Satanás. No le está hablando a su discípulo amigo, Pedro, pero le está diciendo que en él hay algo satánico. Por favor, mi querida comunidad, lo satánico no es la persona que anda diciendo, disvariando, y eso pasa mucho en muchos sitios de nuestras diócesis y en nuestras parroquias. Cantidad de gente que dice que saca diablos y que saca demonios, y que entonces hace unas escenas rarísimas donde la gente termina echando espumarajos por la boca y pegando unos gritos espantosos. No, esa no es la manera de actuar del Señor. Cuando Él dice Satanás, es porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Porque tú tienes una idea de la acción del Señor muy a lo humano, que es muy a tu acomodo, pero no como la de Él. Eso es lo satánico. Lo satánico no es la persona que anda por ahí con la mirada perdida diciendo cosas y buscando entonces todo el mundo a los párrocos o al curandero de la vereda a ver si le saca el diablo que tiene ahí. No, no es eso. Es lo satánico, es lo contrario al pensar del Señor. ¿Qué es esto? Es esta imagen del Señor que se volvió frágil, vulnerable, por eso cercano a los que nos conocemos, nos reconocemos frágiles y vulnerables, pero que lo hizo allí sencillamente para poner en esas experiencias duras la fuerza ilimitada de un amor inconmensurable. Eso es diferente. Y lo satánico es no querer aceptar ese camino del Señor. Distinto del Dios milagrero que anda haciendo prodigios, distinto de ese Dios a la manera del simple exorcista que anda sacando no sé qué tipo de espíritus raros. Nada de eso. Lo satánico es eso. Lo satánico es una manera de pensar y por lo tanto de vivir muy contraria a esa imagen de este Dios que se hizo frágil, que se hizo pobre. Miren, aquí estamos, aquí en este altar, en este lugar. Así como lo tenemos en el templo, lo tenemos acá, pero de las imágenes más hermosas que uno tendrá que contemplar toda la vida es la imagen del crucificado. Esa es la imagen más hermosa que uno tendrá que contemplar siempre, porque es la imagen del amor que es capaz de hacerse presente en el dolor. Es eso, es la imagen del amor que es capaz de hacerse presente en la cruz. Porque solamente esa experiencia de amor de esa manera es capaz de sacarlo a uno de las realidades de cruz y de dolor. Ninguna otra. Esa es la experiencia que nosotros vivimos. Y hacia allá nos invita entonces el Señor a que nosotros definamos también lo que nosotros somos. ¿Quiénes somos nosotros? Ojalá no seamos los que parecemos. Desde ahí, el que quiera venir conmigo tiene que negarse. Eso es interesante. Yo no sé hasta dónde uno está dispuesto a renunciar un poco. No es autoflagelarse, no es hacerse daño. Sencillamente no volverse uno el centro, sino permitir que el centro de mi vida sea otra persona que es Él. Y que no viene a anular mi vida de ninguna manera. Uno puede pasarse la vida haciendo selfies, es decir, contemplándose uno a sí mismo. Como no tiene un espejo donde uno contemplarse, entonces tomemos selfies para vernos todo el tiempo y andamos engolosinados mirándonos a nosotros mismos. Uno anda extasiado mirando su propia imagen. Y ahí mirando lo que uno quiera reconocer en su propia imagen, vaya uno a saber qué quiere uno reconocer cuando se mira tanto en el espejo o cuando se saca tantas fotos de uno solo. Yo no sé qué quiere uno reconocer en eso. Pero la persona que vive desde Jesús no toma selfies, lo mira a Él y se mira a sí mismo desde Él, desde estos sentimientos del Jesús que se hizo servidor. Dice abrazar la cruz.
No es que uno imprima más dolor del que la vida ya nos da, que a veces nos da suficiente dolor como para tener que agregarle más. No es eso. Pero abrazar la cruz es definitivamente y de forma deliberada asumir una actitud de servicio, de entrega. Eso es lo que significa. Sería demasiado cruel pensar que el Señor nos está diciendo que nos hagamos sufrir a nosotros mismos. Pero hay otro elemento que yo creo que no se puede pasar por alto en esta celebración de hoy. La segunda lectura. ¿A quién nos parecemos? No tenemos que parecernos. Es seguir a Jesús detrás de Él, en esa manera de ser Él, la encarnación suprema del amor del Señor. Pero con una vida que se proyecta necesariamente en la misericordia. La segunda lectura de hoy es una lectura muy fuerte. No tiene mucho sentido que llegue un necesitado a donde estás tú y que le digas que Dios te bendiga cuando no puedas socorrerlo dándole el pedazo de pan que necesita o el vestido que necesita. La fe que tú dices tener tiene que hacerse presente en unas obras con el desposeído. De lo contrario es palabrería tuya. Y esa es la gran interpelación, que queremos ser eso, no parecernos, sino serlo. Una figura que encarna ese estilo de vida, de una vida fuerte, recia, que se define no a partir de sí misma, contemplándose a sí misma, que se define a partir del Señor y del servicio a los demás. María Nuestra Señora, y en esta advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Aquí en este lado, si ustedes miran hacia acá, está la cruz, y si ustedes miran hacia acá, aquí al otro lado está la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Si alguno de nosotros tiene algún tipo de dolor, podrá reconocer que en este corazón de la Virgen, se ennegreció la selva. Gracias. Cualquiera de nosotros que tenga algún tipo de dolor podrá reconocer que en ese amor crucificado o en esta Virgen de los Dolores están nuestros dolores, pero vividos para ser transformados por lo único que transforma la experiencia del dolor. No un Dios milagroso que anda haciendo prodigios, no el Dios exorcista que anda sacando demonios raros, sino el Dios sufriente que es capaz de amar hasta el extremo llegando a la cruz. En ese Señor vale la pena creer. María no vivió para sí misma. Mujer que dio a luz a su hijo, mujer que formó y educó a su hijo, pero mujer, esto es muy interesante en la figura de María, mujer que formó a su hijo, pero que ella misma fue enteramente modelada por su hijo. Bellísimo es eso. Enteramente definió su vida desde su propio hijo, que se convirtió en servidor y presencia de salvación solidaria con todos los seres humanos que sentimos vulnerabilidad y que sentimos dolor y limitación. Madre modelada por una actitud fundamental, la obediencia en los caminos del Señor. Tú piensas como los hombres, no como Dios, apártate, Satanás. Y en María no hay nada satánico, no porque no fuera una mujer que era poseída, eso no tiene que ver, sino porque alineó absolutamente toda su vida, desde lo más ordinario y cotidiano, por los caminos del Señor, para pensar como el Señor piensa. María modelada en su misión fundamental, la maternidad, que hizo de ella mujer inmaculada, preservada de pecado, pero también modelada en su cotidianidad de mujer creyente, y que en el día a día de la vida descubría la presencia del Señor y construía cada momento de su vida desde el Señor, pero también mujer modelada en el dolor. Fue una mujer modelada en el dolor, no para que uno se inflija dolor a sí mismo, que es absurdo y sería contra el Evangelio, sino porque incorpora toda su vida esas dosis inevitables de dolor que la vida humana tiene, pero las asume
desde el amor total de su Hijo y desde la cruz de su Hijo. Y eso da una perspectiva distinta. Uno puede contemplar la dolorosa y tener una cara angustiada y una cara de terror. Pero podemos contemplar la dolorosa y tener los pies en la tierra para reconocer que la vida humana es herida de múltiples formas, por muchas formas de dolor, pero que hay una manera distinta de asumirlo, desde Jesús el Señor, el crucificado y también resucitado. Su vida fue modelada en el dolor. La espada que atraviesa su corazón, que le anunciaron desde el momento en que presenta a su pequeño en el templo, sencillamente la siguió toda su vida y se hizo cruelmente dura a los pies de la cruz de su Hijo. Y ahí nace lo más maravilloso, una nueva maternidad que es fecundidad total en el dolor. También el dolor puede ser una experiencia fecunda. No para que busquemos dolor, no para que hagamos que a los demás les duela, sino porque son esas cuotas de sufrimientos y dificultades que inevitablemente la vida tiene, y que Jesús en su experiencia de amor las asume, y que María Nuestra Señora también las hizo suyo. Nuestra parroquia, bajo el patrocinio de la Virgen de los Dolores, pero no podrá ser de ninguna manera una parroquia de gente que se viva lamentando todo el tiempo. Gente que sencillamente tenga el corazón derrotado porque nuestra patrona es una dolorosa. Es un dolor lleno de esperanza. Es un dolor lleno de vida. Es un dolor lleno de fecundidad, porque es un dolor asociado al dolor de su Hijo, que en la cruz inaugura una experiencia de vida completamente nueva. Pues tenemos en nuestra parroquia una hermosa patrona, que es supremamente humana, porque es que pone en evidencia uno de esos ingredientes de la vida que no son gratos. No es grato el dolor. Nadie siente placer con el dolor. Necesita ser un poco descuadrado en su cabeza y en su corazón para sentirlo. Pero es un ingrediente de la vida. Esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuánto dolor ha traído? Colombia, nuestro país, en tantos años, cuánto dolor ha producido en tantos hogares, en tantas madres, en tantas personas. Es impresionante. En cuántos hogares el dolor es un ingrediente de la vida humana inevitable. Pero hay una manera de vivirlo transformándolo, convirtiéndolo en experiencia de crecimiento fecundo, y eso solamente lo hace posible un amor total hasta la cruz. Y eso fue lo que María también vivió. Permitió que su propio Hijo modelara su propia vida. Yo me uno a las intenciones de esa querida comunidad parroquial con la fiesta patronal. En esta Eucaristía decía al comienzo que con las intenciones que Alcide, nuestro párroco, leyó, ponemos todas las intenciones que tenemos, pero sabiendo que en ella, Madre Universal, con una maternidad que nace de la cruz, hay una esperanza de vida nueva que solamente es posible por este Mesías que es servidor doliente, que llega hasta crucificar su amor, y ese amor crucificado es el único amor salvador. Les invito, yo siempre lo propongo cuando estoy en la Eucaristía con una comunidad como ustedes, que nos tomemos ahora un momento de silencio todos, cada uno donde está, para orar personalmente. La palabra seguramente nos ha iluminado. Quizá alguna de las palabras que yo compartí con ustedes puede ser también en algo iluminador, pero como es importante que no salgamos con las manos vacías, porque siempre la palabra es luz en nuestros pasos, lámpara en nuestro sendero. Oremos un momentico en silencio todos.